Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Decíamos que íbamos a conversar el día de hoy con la representante de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, desde la Secretaría General de Juventudes, ¿no?, de la CGTP, tenemos la presencia de Cecilia Chipana Urrutia. Bienvenida, Cecilia, al programa Todo en Común. Muy buenas tardes a todos en común. Un saludo clasista y combativo desde la Confederación General de Trabajadores del Perú y muy en especial del Departamento de la Juventud Trabajadora de la CGTP. Bien, esta ley que se está presentando, a la letra, ¿qué dice, Cecilia? A ver, este proyecto ley 1104, que es la denominada nueva ley Pulpín 2, es un proyecto ley de la misma forma que la primera, sin embargo está mucho más maquillada, ¿no? Es lo mismo que la primera, simplemente un mayor afinidad, por así decirlo, en un tema de que cuidan mucho qué poner y qué no poner, ¿no? En este caso, simplemente lo que se pretende cuidar, entre comillas, es ciertas cosas a favor de los trabajadores. Sin embargo, en el tema de la juventud trabajadora, acá hay un tema muy indispensable en el campo laboral, que no existe el tema de estabilidad laboral, no existe el tema de las capacitaciones, y viola convenios internacionales, porque no es que no los viola convenios internacionales de la OIT, que es el convenio 102, ¿no? En ese sentido, los jóvenes trabajadores, los asegurados, desde hace muchos años venimos siendo robados el 4%, el 4% de la seguridad social. Tanto el empleador, sea el Estado, sea el propio empresario, tiene que asumir el mismo porcentaje que le corresponde al trabajador. Claro. Sin embargo, en este caso, el trabajador solamente paga, el empleador paga solamente el 9% y el trabajador paga 13%. Y adicional a eso, nos quieren, todavía pretenden subvencionar al empresariado. Sí, a la letra, un poco decíamos, un poco lo que tú lo reflexionabas, este proyecto de ley señala que a jóvenes entre 18 y 29 años, en esta idea de formalizar, se le plantea, digamos, que el Estado subsidiaría a las empresas en el pago de este 9% que es el seguro. Pero, sin embargo, en lo que comprende el 13%, ¿no?, que corresponde a las pensiones, los trabajadores seguirían pagando. Y ahí creo que tiene sentido en cuanto, digamos, se le está dando beneficios, ¿no? Es decir, obviamente, digamos, al empresariado, y además sabemos, digamos, que el empresariado y el Estado, más específico, es quien tiene lo que tiene más deuda respecto al pago de estos tributos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto va a generar dificultades en los jóvenes, en los trabajadores, Cecilia? A ver, primero que nada, para aclarar solamente el punto de la subvención al empresariado por parte de Salud, ¿no? Salud, el Estado peruano le debe 1.500 billones a Salud y el sector privado le debe 2.500 millones. Entonces, ¿por qué mejor no empiezan a regularizar lo que adeudan en vez de pretender seguir subvencionándose, ¿no? Sonaría lógico, ¿no? Es lo más lógico y lo que debería hacerse, ¿no? No, es una cachetada a la pobreza pretender todavía que subvencionen un 9% adicional. ¿Por qué mejor no regulan el tema de pensiones? Así es. Y ahí hay una cosa que este subsidio, según la ley, estaría, digamos, tomado bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Ahora, el Ministerio de Trabajo es un sector que es el que tiene menos, digamos, del presupuesto nacional, que tiene menos porcentaje, y además una cosa que es clave, ¿no? Que cómo quedaría una fila, es decir, cómo quedaría la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral si es que no tiene dinero para poder, digamos, hacer aquello que corresponde en fiscalización, para que no suceda cosas como lo que acaba de pasar en Malvinas, ¿no? Con este incendio, con jóvenes que trabajan en la informalidad, ¿no? Todo esto abarca un tema de precariedad laboral. La precariedad laboral hace que
que se vean casos como el caso de las Malvinas en un sector legal, por así decirlo, abarca mucho la informalidad del tema. No solamente es el tema de las Malvinas, es el tema incluso de Gamarra. Hay varios sectores que viven en la informalidad, que viven en la precariedad laboral, y no sé cómo se piensa que con este tipo de proyectos, ¿no?, que incentivan, entre comillas, el tema del empleo juvenil, se va a poder fiscalizar. Al año son 500.000 jóvenes quienes salen a buscar trabajo. Sin embargo, este proyecto solamente ostenta 40.000 personas. Y acá no es que, como lo dijo Aldo Mariátegui, dijo... bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Estos jóvenes de la Malvina estarían felices, ¿no? Felices de recibir esto, a nada. Sin embargo, esto simplemente es parte de la misma rueda de precariedad laboral. Es como el sistema, entre comillas, CAS, ¿no? Así es. Es un claro ejemplo. Primero fue el tema de servicios no personales, luego el gobierno de Alan García decide dar alguito más de beneficios, pero simplemente es la misma rueda. Es simplemente más y más precariedad laboral, a pesar de que son los empresarios, el Estado, quienes deberían regular el tema laboral, ¿no? Así es. Creo que es un dato que es importante que los oyentes puedan saber. Y son datos oficiales, según el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, incluso datos del Ministerio de Trabajo, señalan que el empleo informal en los jóvenes alcanza el 78%, lo que implica que 8 de cada 10 jóvenes trabajan en formalidad, ¿no? Entonces, es una realidad realmente que nos cuestiona, ¿no? Porque no se están generando las condiciones apropiadas para que un trabajador pues se desempeñe como corresponde, ¿no? Entonces, ustedes tienen una propuesta interesante en su plataforma, es, primero, no subvención a los empresarios. Segundo, no violación del convenio 102. El convenio 102 con la OIT tiene que ver con todo lo que es el tema de salud, ¿no? Seguridad social. Seguridad social, disculpa. Entonces, sobre esto, ¿cómo se está, esta ley, cómo está atentando con este convenio, Cecilia? A ver, de manera directa, dentro del marco del empleo juvenil, ese 4%, mejor dicho, tanto los trabajadores jóvenes y los empleadores deberían regular a que se pague el 50 y 50% de la seguridad social. ¿Eso qué quiere decir? Si yo como trabajador estoy pagando el 13%, lo correcto o lo que se debería regular es que también el empleador y los empresarios paguen el 13%, ¿no? Claro. En ese sentido, el Estado, en este caso PPK, la PCM y los ministerios en su conjunto, y el ente legislativo, porque finalmente este proyecto ha caído de la mano directa al legislativo, donde sabemos que la mayoría parlamentaria del legislativo es fujimorista. O sea, estamos en manos de los fujimoristas, los jóvenes peruanos, y del Ejecutivo. Simplemente se debería regular, ¿no? Debería regularse, porque finalmente los jóvenes que exigimos estabilidad laboral, capacitaciones, somos los más vulnerables, pues. No se va a pretender subvencionar o darle mayores beneficios a alguien que sí puede o sí tiene, mejor dicho. Lo que el Estado viene violando este convenio ni siquiera se ha regulado porque simplemente no hay voluntad. Parece que a PPK se le ha olvidado todos sus compromisos. Claro, por eso no es casual, digamos, que la OIT se haya pronunciado diciendo que esta ley no reúne, digamos, o no está, digamos, siendo fiel a aquel convenio 102 que el Perú, digamos, firma, ¿no? Por supuesto, hay totalmente una irregularidad. Esto se debe plantear. La CGTP ha planteado una regularización en este convenio, en el convenio 102 de la OIT, a través del compañero Mauro, que es miembro del Consejo Directorio de Salud. Sin embargo, recordemos, y esto sí es bien clave, es que estamos en un gobierno que lamentablemente está a favor del empresariado, que en este caso es PPK, y hay que denunciarlo. No solamente es el legislativo, ¿no?, que en este caso le corresponde al fujimorismo. Se ha roto el diálogo
se ha roto el diálogo dentro del Ministerio de Trabajo, no se ha conversado con los actores principales, que en este caso son los jóvenes, la juventud trabajadora, y es una necesidad que el ministro el ministro y PPK no impongan ciertas directivas, ¿no? Contrarias a los propios trabajadores, contrarias a la realidad peruana y a beneficio, pues, de un sector muy minoritario que simplemente no lo han elegido, porque nuestro voto no ha sido a favor de PPK, ha sido un antivoto para contrarrestar el tema del fujimorismo, ¿no? Sí. Tú señalabas hace un momento, Cecilia, que este 13% que corresponde a las pensiones sea, digamos, asumido por los tres actores principales, ¿no? Es decir, el Estado, los empresarios, pero también, digamos, los trabajadores mismos, en este caso los jóvenes. Ahora, un poco haciendo una lectura de las experiencias en otros países, esto se viene dando en otros países. Es decir, Por supuesto. no es una cosa, no es una novedad, no es una imposición, no es un capricho, simplemente se viene dando. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué, digamos, exactamente no hay esa responsabilidad compartida? Lamentablemente, desde los años 90, en los que el gobierno de Alberto Fujimori destruyó los derechos laborales, para todo el peruano, todo trabajador, piensa que tener un contrato precario o simplemente no tener contrato, como es en el caso de Gamarra, simplemente es normal. Que yo trabaje más de 8 horas es normal. Que los jóvenes y las madres trabajadoras jóvenes no tengan licencia para poder estudiar es normal. Que no se regularice a favor de las universidades públicas o a favor incluso de Cencico, Senati, es normal. Lamentablemente, esto simplemente es simplemente un giro a todo lo que ha hecho Alberto Fujimori a través del gobierno de Toledo, de Ollantumala, de Alan García y a través también del actual gobierno de PPK. Porque si bien es cierto actualmente y la coyuntura política es que estratégicamente uno esté en rechazo, por ejemplo, al indulto de Alberto Fujimori, sin embargo, y recordemos bien que PPK no es víctima, y PPK tiene que asumir los compromisos que ha asumido con los estudiantes, con los trabajadores, y en ese sentido no va a pretender imponer una ley de empleo juvenil que es contraria a toda la colectividad juvenil trabajadora. Así es. Además, sabiendo, digamos, que la pega a nivel juvenil es bastante alta y que no es posible, digamos, desarrollar un país si no se generan condiciones apropiadas, digamos, para que los jóvenes participen. Además, están dentro del mundo de la informalidad, entonces eso lo hace mucho más difícil pensar en un país en desarrollo, ¿no? Por supuesto que sí. Como vuelvo a repetir, ¿no? La precariedad laboral es tan normal para los trabajadores. Sin embargo, desde la CGTP nosotros invitamos a todos los jóvenes trabajadores, a toda la juventud trabajadora sindicalizada, no sindicalizada, a que vengan a la CGTP para construir, formar, consolidar los sindicatos, concientizar cuáles son sus derechos y en ese sentido seguir avanzando por un mejor trabajo digno en un marco de justicia social. Así es. Continuamos la conversación con Cecilia Chipana Urrutia. Ella es secretaria general del Departamento de Juventudes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, voz autorizada para poder plantear desde los trabajadores propuestas, pero también denuncias respecto a esta propuesta de ley de reforma laboral juvenil que pretende a la letra y entre comillas formalizar el trabajo de las juventudes. Cecilia, tú en la primera parte hablabas de estas normalidades, ¿no? Como por ejemplo que en Gamarra la gente acepte trabajar en las condiciones como están, que acepten, digamos, horarios por más de 8 horas. Por más de 8 horas, que incluso puedan algunos jóvenes decir, estoy listo para que usted, digamos, haga conmigo lo que quiera, cuando estamos en nuestro currículum, ponen, digamos, dispuestos a trabajar bajo presión, ¿no? Esos conceptos que se están incorporando en las juventudes, ¿qué va a provocar, Cecilia? Hay una falta de, así bien campechanamente, como le decimos nosotros, hay un desclasismo, ¿no? Es una falta de concientización de la propia juventud trabajadora, quizás de las nuevas generaciones, ¿no?
desde el gobierno, como vuelvo a repetir, desde el gobierno de Fujimori, desde los años 90, ha destruido estos derechos y desde ahí se ha perdido la falta de concientización de qué es lo que realmente nos aqueja y cuáles son nuestros derechos, ¿no? Claro, y ahí creo que ahí está el punto, ¿no? Si esta concientización, de hecho, no es pues solamente, para decirlo así, ideológica, sino es básicamente de informarse, de saber que dentro del mundo, digamos, de las leyes, cuáles son tus derechos, cuáles son tus responsabilidades, y no lo tienen. ¿Cómo avanzar con jóvenes que no conocen? Es una necesidad, bueno, desde la CGTP seguimos bajando a las bases, estamos recopilando, por así decirlo, incidiendo en la juventud trabajadora, así como en los sindicatos organizados, ¿no? Es una necesidad difundir que los jóvenes trabajadores se pueden acercar a la CGTP, al Departamento de la Juventud, para que puedan contar con una mayor capacitación. Hay escuelas sindicales, hay escuelas de formaciones, de cursos de derecho laboral, cursos de derecho humanos, ¿no? Como lo habíamos conversado también. Es toda una amplitud que es una necesidad incidir, persuadir, concientizar sobre todo, ¿no? Sí, Cecilia, ¿cómo desde la CGTP enfrentar esta realidad que realmente es muy, muy cruda? El hecho, digamos, que la mayoría de gente que trabaja, y muchos más jóvenes, no están sindicalizados. Es decir, ¿cómo la CGTP piensa llegar a ellos? Porque es mucho más de lo que están sindicalizados, ¿no? A ver, es cierto, desde de la población económicamente activa, podemos decir que un porcentaje muy reducido está sindicalizado, o sea, está formalmente registrado en el Ministerio de Trabajo y ha aceptado ser parte, ¿no? Afiliado al sindicato, ¿no? Pero lamentablemente el otro 70, 80, hasta 90% de los trabajadores no están sindicalizados, ¿no? Forman parte, sí, del movimiento trabajador, del movimiento gremial, sin embargo no están sindicalizados. Eso sucede de los compañeros que tienen servicios no personales, que giran recibos por honorarios, los compañeros que tienen contratos CAS, incluso los propios compañeros que se les está imponiendo la ley del servicio civil, que ambos regímenes laborales son contratos precarios y lo que se hace es contrarrestar esto, ¿no? ¿Y cómo contrarrestarlo? Es una necesidad concientizar, nuevamente vuelvo, difundir toda esta problemática, hacer sentir a los jóvenes trabajadores, sobre todo porque los jóvenes son la mayor cantidad de los que no están sindicalizados, que sí, que pueden contar con la CGTP, que es una CGTP horizontal, amplia, capaz de acoger y recibir a todos los grupos, ¿no? La juventud trabajadora, desde los compañeros que no forman parte de un sindicato y desde aquellos que forman parte de un sindicato, todos están ampliamente invitados a venir a la CGTP, a venir a participar de las escuelas sindicales. Nosotros también desde cada uno de nuestros espacios planteamos escuelas sindicales con proyecciones a saber qué cosas son tus derechos laborales, cuáles son tus derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales dentro de la Organización Internacional de Trabajo, cómo es que te tienes y debes hacer respetar, cuáles son tus derechos, las quejas, cómo funciona SUNAFIL dentro del marco de fiscalización, cómo puede ayudar SUNAFIL a fiscalizar todo este marco de precariedad laboral, ¿no? Todo eso, por supuesto que sí, pueden encontrarlo dentro de la CGTP, pueden también preguntar al Departamento de la Juventud Trabajadora, que nosotros estamos ampliamente de recibir y aceptar a todos los compañeros y compañeras jóvenes trabajadores, ¿no? De acuerdo. Una de las cosas que ustedes cuestionaban también a esta propuesta de ley es el hecho de que la ley no fue canalizada por el Consejo Nacional de Trabajo. Por supuesto. Llega a simplemente pasa por encima del Consejo Nacional del Trabajo, por encima de los trabajadores, no fue consensuada por los trabajadores en el legislativo en el ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Y simplemente, ¿qué hace el actual ministro de Trabajo? ¿Qué hace actualmente PPK? Lo lanzan de manera directa al legislativo, un legislativo que sabemos que ha destruido los derechos laborales y que simplemente lo que están haciendo con tantos millones que tienen
simplemente ahorita en los canales más reconocidos, que es como el canal 2, el canal 9, simplemente están incidiendo, persuadiendo para pretender aprobar esta ley a partir del 15 de agosto, ¿no? Que se vuelve a reactivar las comisiones dentro del Consejo. Y ese tipo de cosas, la Juventud Trabajadora no lo vamos a permitir. Van a haber posteriores movilizaciones, pero este 19 de julio, nosotros, la Juventud Trabajadora, salimos a las calles también para rechazar este proyecto y mandar al archivo este proyecto 1104, la nueva ley Pulpín 2. Sí, ahí de hecho digamos, no es solamente una búsqueda, digamos, de solución, digamos, programática, técnica, sino también tiene que ver con una cuestión política, digamos, el hecho de que esta ley no pase, ¿no? Por supuesto, usted y los que por lo menos vemos lo que está pasando, hay acá un tema de cogobierno, ¿no? Un cogobierno, un rato empresarial a través de PPK y aquel que simplemente ha formado parte de la destrucción de derechos laborales, que nunca ha pretendido consolidar sindicatos. Es por eso que la mayor cantidad de informalidad y de que muchos jóvenes trabajadores no conozcamos nuestros propios derechos, se lo debemos a ellos mismos, ¿no? Al fujimorismo que destruyó los derechos laborales y que lamentablemente PPK simplemente no garantiza, no formaliza, no cumple su palabra, no cumple sus compromisos, porque recordemos que él no gana por Keiko, no gana por el fujimorismo, no gana por los empresarios que ahorita pretende darles subvención y luz verde, ¿no? Él gana por el antivoto, para darle ese voto crítico, ¿no? Él gana por eso, para contrarrestar que no venga un gobierno que destruyó los derechos laborales. De alguna otra manera, se opta, por así decirlo, lamentablemente perdió la compañera Verónica Mendoza, ¿no? En un marco de que podíamos obtener un cambio y nos quedamos con dos opciones, ¿no? PPK y Keiko, ¿no? Y lamentablemente PPK, quien fue el mal menor, no cumple lo que finalmente lo llevó al poder, ¿no? Sí, Cecilia, una cosa que creo que lo coloco, digamos, como que dentro de este marco de no conciencia de las juventudes, de no información, pueden tal vez entender que esta ley sí les beneficia, ¿no? Por lo menos para estos 50.000 a quien se aspira a emplear. Pero ahí habría que tener también un grado mayor de conciencia, y ahí me gustaría que nos puedas explicar un poco más que este 9% que subsidiaría el Estado a los empresarios va a chocar, digamos, con el salud, ¿no? Porque ¿qué va a hacer el salud, digamos, con 50.000 más? Digamos, ¿tendrá la capacidad de atender, ¿no? Sabemos que a la primera no, pero ¿qué más podría agravar, digamos, esto, ¿no? Lo que se pretende a la larga o mediano plazo es privatizar el salud. Eso es lo que se quiere, ¿no? Ya sabemos que el tema de las APPs, que es el sistema privado de salud, es un negociado para el Ejecutivo, ¿no? Y a través también de Gabriel del Castillo Mori, que siempre coordina, ¿no? A favor de que cada vez se den más privatizaciones. Veamos nomás hospitales como el Caelín, como el Hospital Barton, que están privatizados, que tienen una línea de APPs. ¿Y qué hacen ahí? Privatizan desde el tema de que te puedan sacar sangre, el tema de orina. Lo pasan como una gran cantidad. Optan también, hacen pasar como si hubiesen atendido a 350.000 personas. Los atiendan o no, igual les pagan por ellas, a pesar de que yo pueda solamente haber atendido a 10.000 o 5.000 personas, ¿no? Pero ellos siguen cobrando lo mismo y lamentablemente todo eso es un negociado para la actual presidencia de Salud, quien la preside Gabriel del Castillo Mori, y para PPK, ¿no? Para PPK y para el ministro de Trabajo. Cecilia, desde la CGTP, ¿qué habría que hacer entonces para generar realmente condiciones plenas, sanas, beneficiosas, para que los trabajadores, las trabajadoras desarrollen su labor como corresponde?
Desde la CGTP nosotros invitamos a todas y toda la juventud trabajadora, a todos los trabajadores, para que vengan, se afilien, pregunten. Hay un área legal, hay un área de organización, hay un área de juventud trabajadora. Nosotros podemos respaldar, nosotros podemos concientizar, podemos incidir mucho en cuáles son nuestros derechos laborales que nos competen a nosotros, desde derechos básicos como el tema de la jornada laboral, desde la remuneración, desde la contratación laboral. Es indispensable conocer nuestros derechos para evitar la precariedad laboral, pero los invitamos a nosotros a contactarse con la CGTP Perú, con el Departamento de la Juventud Trabajadora. Bien, Cecilia, quiero agradecerte por tu capacidad, digamos, de mostrar algunas denuncias respecto a esta ley, pero también las propuestas, digamos, que vienen de la CGTP. Tal vez quieras hacer una última invocación o comentario. Por supuesto. Desde la CGTP Perú, nosotros instamos a este proyecto ley 1104, que es la nueva ley Pulpín 2, a que se mande y se envíe al archivo de manera directa. Es una necesidad que un proyecto juvenil tenga que pasar por un diálogo y un consenso de jóvenes, de la juventud trabajadora, ¿no? Y en ese sentido, nosotros este 19 de julio salimos a movilizarnos contra la precariedad laboral, contra la explotación, contra la corrupción y a seguir luchando por trabajo digno con justicia social. Bien, gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a ustedes.